Adelante. Bueno, entonces vamos acomodando aquí. Y creo que ya. Bueno, muy buenas noches. Es un placer volver a estar con ustedes. Mi nombre es Mónica Patricia Osagrain, directora de la Fundación Grainar, y para mí es un honor presentar este taller Semillas de Haiku dirigido por el poeta, abogado Javier Tafur. Javier Tafur nos va a enseñar hoy, o nos va a dejar esa semilla de cómo nosotros podemos escribir una poesía algo diferente o nueva para cada uno. Es un material que él nos regala con mucho amor, cosa que estamos supremamente agradecidos. Maestro, muy buenas noches. Muy buenas noches, Mónica Patricia. Un gusto estar contigo y con los amigos de la Fundación Greinart. Maestro, gracias por aceptar esta invitación. Primero que nada, déjenme contarles que usted también hace parte de nuestra colección Sembremos Arte. Así que gracias por confiar sus versos a esa colección que lo que pretende es poder visualizar lo mejor de la poesía colombiana. Y antes de empezar en su propia voz, que nosotros podemos leer, pero yo me pongo muy nerviosa leyendo en público, maestro. Entonces, preséntenos usted algo. ¿Quién es Javier Tafur? Ay, ay, ay. Bueno, entonces bueno, voy a utilizar una frase de Fray Benito Jerónimo Feijó en su epitafio y dice así: aquí yace un estudiante de mediana pluma y labio, que vivió luchando por ser sabio y murió al fin siendo ignorante. Bueno, o como lo diría Popper, una búsqueda sin término. Es exactamente ser un estudiante de toda la vida. Y sí, yo estudié en el colegio Bermans de los jesuitas. Luego estudié en la Universidad Santiago de Cali Derecho, una universidad popular que en ese momento todavía no estaba aprobada. Siempre antes de ella había que ir a estudiar a Bogotá o a Popayán, que eran las que tenían el monopolio de las universidades. Después fue a estudiar etnología a París, en la Universidad de París, en la Sorbona y en el Museo del Hombre. Regresé y me vinculé como profesor de filosofía del derecho y también fui juez penal municipal, juez penal del circuito, director del Instituto de Criminología. Hice una maestría en lingüística y español y recientemente terminé un doctorado en humanidades en la cohorte de, de análisis del discurso en la Universidad del Valle. Tanto la maestría en lingüística y español, que la hice sobre la narrativa popular, y el doctorado en la Universidad del Valle en la cohorte de análisis del discurso lo hice sobre un caso de 1863 que era el padre de Jorge Isaacs, el autor de María y de una serie de obras supremamente interesantes. Pero para abreviar y todo esto, toda mi vida ha estado acompañado de la poesía. Eh, Mis primeros versos los escribí siendo muy niño y hasta el No día de se hoy, ve. y hasta el día de hoy sigo con esa tendencia y ese deseo de escribir, siempre portando el lápiz y el papel para escribir. Entonces, un día en una reunión sobre los derechos de autor que coordinábamos en el Colegio de Abogados Penalistas, encontré a Arcadio Plaza Sarcid
y le regalé unos libros y él me dijo, en 1980, me dijo, sus versos breves se parecen al haiku. Era la primera vez que yo oía esa palabra y de alguna manera era tarde. No la había escuchado nunca. Y entonces yo le dije, ¿y qué es el haiku? Me dijo, aquí hay un libro del profesor Tello que se llama Basho y sus discípulos y se lo voy a regalar. Y yo le dije, yo me quedé fascinado con ese ofrecimiento y entonces y él quedó contento con los versos que yo le había regalado, que entre otras cosas eran versos pues, que de alguna manera cantaban a, digamos, a las cosas cotidianas, muy sencillas. Entonces, como a los 2 o 3 días lo llamé y le dije, doctor Arcadius, usted me había dicho que me lo iba a regalar y me dice, ya debe estar por llegarle. Y yo lo descubrí y entonces conocí a Basho y conocí a Buzón, conocí a Isa Kobayashi, conocí a Sora y me fasciné y mi vida cambió de allí hasta el día de hoy. A partir de ese día hasta el día de hoy, el haiku cambió mi vida y me dio una manera de poder acercarme a, a la poesía de una manera más espontánea y con una mayor sencillez y mayor alegría. Entonces, bueno, de ahí para acá fue descubrirla. También conocí a Humberto Senegal, que es el presidente de la Asociación Colombiana de Haiku, que vive en Calarcá, y comenzamos a intercambiar libros, no como hoy que es fácil que uno tenga una dirección o puede entrar a conseguir todas las publicaciones de Hyperion, pero en aquella época era supremamente difícil, eran los viajeros y unos cuantos iniciados, especialmente algunos que estaban cercanos al budismo zen. Bueno, entonces fue así como yo llegué al haiku y ahí puedo decirle, un día caminando por una colina aquí en Cali, Valle del Cauca, para los que son de otros países, como ya ha indicado parte de los presentes del auditorio. Sí, efectivamente, y entré a un restaurante japonés y encontré un cuadro que decía así, en primavera las plantas, el sol y yo llenos de energía. Y tenía un dibujo, una caligrafía supremamente hermosa. Yo me enamoré pues del cuadro y le dije al dueño del restaurante que yo me quería quedar con ese cuadro. No tenía prácticamente nada japonés, excepto el libro de Basho y sus discípulos. Entonces, eh, con, ese, con esa pintura, ¿sí? Busqué un vecino mío, un japonés, y le pregunté que si me lo podía traducir y me dijo sí, ahí dice en primavera, las plantas, el sol y yo llenos de energía. Entonces todos los países que tienen estaciones saben lo que significa la llegada de la primavera, la caída del abrigo y todo lo que se siente, ¿no? Entonces, ese es otro de los puntos para comenzar esta charla. Muy significativo y muy representativo de lo que vamos a ver. El haiku japonés es rápido como el relámpago y como la vida misma. En su breve estructura tiene cabida todo el universo, lo aparentemente insignificante y humilde, lo grande, lo sublime, lo transitorio, humor y dolor, todo integrado a la naturaleza que esboza. Tomo de referencia un libro que hemos escrito Rodrigo Escobar y yo, que se llama Para el corazón que no duda,
publicado por la Universidad del Valle en 2005 y que es bilingüe. Un trabajo que hicimos con mucho interés, mucho cariño y que contamos para eso con muchas fuentes que venían del inglés, otras del francés, y no siempre se tenían las versiones originales. Entonces acudimos a hablantes nativos japoneses para buscar que el sentido fuera así, el de las traducciones, y que fuera acertado. La poesía en idioma japonés ha tenido desde sus comienzos una preferencia por el metro de 5 y 7 sílabas. 5 y 7 sílabas. Inicialmente fue el choka, poema largo de 5 y 7 sílabas, alternadas, terminando en un par de 7 y 7. La primera línea es de 5, la segunda es de 7, la tercera es de 5, y la sexta es de 7 y la séptima es de 7 sílabas. De sus 5 últimos versos desprendidos surge la tanka, una serie de tankas compuestas con participación de distintos autores, uno de los cuales hace una estrofa, la primera, acuérdese que tienen 5 sílabas, 7 sílabas y 5 sílabas. Él hace el primer verso y el segundo hace el de 7-7. Y así sucesivamente comienzan a alternarse. Uno que escribe los 3 primeros versos, ¿no es verdad? Y el otro que escribe los 2 siguientes. Y eso dio lugar a otro verso que se llama renga. Entonces eso era el choka y que pasó a dar lugar al renga. El primer verso se denominaba oku. Entonces, básicamente a partir de esa alternancia va a venir el primer verso de esa composición de 5 que se va a denominar oku y da origen al haiku o haiku, tal como lo hará en 1900 el poeta Chiki. Entonces, hay poemas que vienen desde 1200, pero el nombre lo va a recibir en 1900 por Chiki, el poeta Chiki. Esa es como la estructura sobre la cual vamos a hablar más adelante con más precisión. O sea, son 5 sílabas, 7 sílabas, 5 sílabas. Ese es el haiku. Sino que le estoy contando cómo primero fue el choka, luego vino el renga y después Chiki le dio el nombre a los 3 primeros versos, los denominó haiku. Voy a leerles unos versos para compenetrarnos con el espíritu japonés del haiku y vamos a distinguir en este taller que uno es el haiku y otro es el senryu. Haiku es sobre la naturaleza. Senryu, que tiene la misma estructura formal, es cuando va a tener como un sentido como metafísico. Vamos a tener que distinguir que aunque tengan pues esa estructura de los 3 versos, 5, 7, 5, uno es haiku si es sobre la naturaleza y senryu si tiene un sentido un poco más filosófico. De estas precisiones vamos a hablar a lo largo de la charla inicial. Entonces el haiku tiene generalmente como referente la naturaleza y el senryu remite a unas reflexiones un poco más allá sobre el sentido de la vida. Hay autores que lo manejan indistintamente, como por ejemplo Fernand
Fernando Rodríguez Izquierdo. Entonces, llama al uno y al otro, lo llama haiku. Pero Vicente Haya es muy riguroso y siempre quiere hacer las distinciones precisas, especialmente cuando se trata de la iniciación en el haiku japonés. No vamos a confundir el senryu con el haiku, porque el senryu es como de la filosofía y el haiku de la naturaleza, y otra es la manera de cantarle al amor. Si es que es el waka, otro. Entonces, estos versos dicen así. Uno de Basho. Basho es de el año 1644 al año 1694, siglo XVII. Tenemos pues una poesía que tiene ganada su antigüedad y su permanencia. Y el verso que les voy a leer dice así: torturas de mi alma, dejémoslas ir al compás de los movimientos del sauce. Les voy a comentar una práctica que tenemos los amantes del haiku, y es que nos gusta lo que se llama la lectura en eco. Nos gusta repetir el poema y generalmente es una lectura en eco, es doble. Torturas de mi alma, dejémoslas ir al compás de los movimientos del sauce. Ese es de Basho. Ahora vamos a leer uno de Hokushi, 1657-1718. Voy a leerles el poema. Mi casa se ha quemado, así he visto las flores abrirse y marchitarse. Mi casa se ha quemado, así he visto las flores abrirse y marchitarse. Vamos con uno de Bonsho, de 1714, siglo XVIII. Echó retoños la maleza apilada para la quema. Echó retoños la maleza apilada para la quema. El poeta Senna, 1651-1723, dice: pedazos de papel, después de ida ella, soledad. Pedazos de papel, después de ida ella, soledad. Sora, uno de los mejores amigos de Basho, 1649-1710. El viento en la costa altera sobre el mar los signos de las gaviotas. El viento en la costa altera sobre el mar los signos de las gaviotas. Uno de Otsuyu. Creer en Buda. El verde trigo es la verdad. Creer en Buda. El verde trigo es la verdad. Shuyo escribe: sin niño que las rompa, las paredes de papel son frías. Perdón, son tan frías. Sin niños que las rompa, las paredes de papel son tan frías. Nos quiere indicar que el niño ya no está. Tal vez podríamos concluir que el niño murió. Y les quiero decir algo que es importante saber. En el japonés no hay artículos. Eso dificulta la comprensión específica y expresa
y a veces las terminaciones no indican el género tampoco. Más misterioso todavía. Parte de la fuente del japonés es que es indeterminado, sugerente, indefinido, y tiene uno que comprender el contexto. Uno no sabe si el pescador cogió al tiburón o el tiburón cogió al pescado, si no tiene el contexto. Y tengo un texto supremamente hermoso de Yasunari Kawabata, el premio Nobel sobre el haiku, que se los comparto. Él, ese premio Nobel, con esa sensibilidad nos va a transmitir ese refinamiento, esa sensibilidad para poder hablar de la naturaleza. Y aquí lo vemos que si las paredes son de arroz, paredes de arroz, y si no hay quien la rompa, el niño travieso, entonces, bien, no hay quien lo regañe, pero se queda triste la casa sin la voz del niño. Aquí hay uno supremamente hermoso de Taigi, amor primero, junto a la linterna, se acercan cara con cara. Amor primero, junto a la linterna, se acercan cara con cara. Es un delicioso poema amoroso, bellísimo. Este de Shoha, despertarse vivo en este mundo. Qué felicidad, la lluvia de invierno. Despertarse vivo en este mundo. Qué felicidad, la lluvia de invierno. Ustedes dirán que hay algunas reflexiones amorosas, algunas reflexiones metafísicas, y que yo les he dicho iniciando esto, que para algunos una cosa es el poema, haiku es el poema de la naturaleza, y que otro es el senryu, y que el otro es el amoroso. Pero sin embargo vamos a ver que los grandes poetas del haiku a veces hacen indistintamente esto, pero los críticos del haiku japonés hacen las distinciones que lo digan, aunque los grandes maestros del haiku japonés a veces no cumplan esas reglas, ni del 5-7-5 tampoco, ya veremos, sino que yo debí hacerles esta claridad porque debo ser respetuoso de lo que el maestro Vicente Haya enseña para evitar confusiones, porque cuando uno se está entrando en contacto, tienen que saber que hay distintas perspectivas y distintas miradas de este género tan hermoso. Le voy a leer uno de los preferidos que marcó mi vida. Me parece uno de los poemas más bellos de la literatura universal y tiene esta anécdota. El poeta Ryokan era un monje mendicante. Salía a pedir comida y regresaba a su casa después de tomar sake y de recibir algo de bebida. Y cuando entró a su choza, notó que lo habían robado. Pero, ¿qué le pueden robar a un poeta? Y sobre todo si es mendigo. Sí, le pueden robar mucho y muy valioso. Le pueden robar el papel. Le pueden robar la tinta, el tintero, el pincel, algún banco para sentarse. Entonces, cuando él vio eso, lo que le faltaba, se asomó por la ventana, miró un instante y compuso este poema. El ladrón huyó, dejando la luna en la ventana. El ladrón huyó, dejando la luna en la ventana. Me gusta mucho este de Isa Kobayashi. Paso a otro. Importantísimo, muy grande poeta. La primavera vuelve y después de una locura, otra locura. Esto que tiene que ver cuando llega el sol y llega la primavera, eso que hablaba de la energía, ahora lo dice Isa de otra manera.
y algunos consideran que son poemas amables que le hacen el honor al que compuso el hipotexto. Hipotexto significa el texto inicial. Y el hipertexto es un texto que uno escribe a veces motivado por un comentario, una glosa, algo que lo impactó. Aunque el concepto de plagio entre nosotros o de estilo propio es distinto al de los japoneses. Los japoneses por amabilidad hacen muchas versiones de algún otro poema de un poeta que quieren o digamos, o que admiraron. No tienen esos, digamos, pruritos que nosotros tenemos sobre la autoría, ni esa misma formación o respeto sobre lo que es la iniciativa personal en la composición. Así que eso es otra cosa que se descubre lentamente, imperceptiblemente, cuando uno se va familiarizando con esos diálogos intertextuales de los poetas japoneses. Entonces, aquí tenemos la primavera vuelve, después de una locura, otra locura. Dicen en los países que tienen estaciones que cuando se cae el abrigo comienza el ser humano a desnudarse y comienza a sentirse todo ese mandato del sol por la vida. Escuchen este de Chimei. Una florista camina por la calle bajo el arco iris. Una florista camina por la calle bajo el arco iris. Todo es color, todo es color. Entonces, Chimay, ahí tenemos una composición llena de colorido. Chiqui, que fue el que le dio exactamente el nombre al haiku, ya les dije, les comenté, antes era Oku y al principio era la tanka o el renga, también ya se los comentó. Escribió este poema, Chiqui. Recuérdame como alguien que amaba el haiku y los nísperos. Recuérdame como alguien que amaba el haiku y los nísperos. Mire la sencillez, mire la sencillez. Sí, claro. Veamos este tan hermoso de Kiyoshi. Lluvia repentina, roba el paraguas al espantapájaros. Un delicioso poema rural, un delicioso, lo podríamos escribir en Salta, lo podríamos escribir por allá, por esos lados tan hermosos del norte de Argentina y en cualquier parte donde esté la lluvia y esté el espantapájaros. Y este de Hekigodo, recién muerta su esposa, el verdurero y su hija cargan las verduras, cargan las cebollas. Recién muerta su esposa, el verdulero y su hija cargan las verduras, cargan las cebollas. Observen cómo este poema no guarda el rigor de las 17 sílabas, 5, 7, 5, no, tiene mucho más y es uno de los más reconocidos poetas. Hekigodo, una cosa es la métrica canónica, el 5-7-5, eso es lo canónico, pero hay quien prefiere el verso libre, como entre nosotros. Una cosa es el soneto y otra cosa es el verso libre. Pero libre no tan libre, porque el libre tiene sus reglas y sus restricciones y tiene que ser asonantado. No puede manejar la consonante como la maneja el soneto. Y la décima espinela y las distintas décimas tienen también sus reglas. Aquí hay quien la quiere romper en todas las latitudes porque siempre hay innovadores. Veamos este otro de Gekyu. El ruiseñor canta igual por la tarde y por la mañana. Un lustrabotas de la plaza de Caicedo de Cali, Euclides Biafra, decía, lustrándome los zapatos, decía, el ruiseñor canta a medianoche y no le interesa el nombre que las estrellas le den a sus canciones.
O sea, el erudito y el humilde, el que se aproxima a la poesía franca, sencilla, es de él es el mundo de la palabra y de él es el mundo que describe el verso, porque es hablar de la naturaleza, hablar del haiku. Y ya para terminar, este que le da el nombre a nuestra antología, a la que dije que hice con Rodrigo Escobar Holguín, Para el corazón que no duda. Ese es el título del libro que nosotros tenemos, que también está ahora Mónica Patricia les va a decir dónde lo encuentran, porque está allí en una edición bilingüe. Y dice así: para el corazón que no duda, las blancas flores del ciruelo. Es de McQueen. Para el corazón que no duda, las blancas flores del ciruelo. Bueno, esa es la primera parte. Apreciados talleristas, vamos a entrar a una segunda parte. ¿Te parece bien, Mónica Patricia? Para comenzar Sí, maestro, adelante. Bueno, apreciados y queridos talleristas, después de la gran revolución cognitiva, estamos hablando de aproximadamente 75.000 años o 150.000 años en el periodo del hombre neandertal o del hombre de Cromañón, cuando aparece el Homo sapiens sapiens, es decir, con el hombre que sabe, todo lo resuelve es a través de la cultura. O sea, las diferencias en el ser humano no son de la naturaleza, son producto de la cultura. Así también lo dice Arturo Uslar Pietri. Si bien el ser humano es producto de la naturaleza, es en la cultura donde se realiza la búsqueda de satisfacer sus necesidades, tratando y confiriéndole sentido a su vida. En el examen de la cultura, los semiólogos y los antropólogos hacen unas distinciones como, por ejemplo, está caracterizada por la indicación de las distintas prácticas sociales. O sea, en toda cultura hay distintas prácticas sociales, aclarando que a cada práctica social le corresponde una práctica lingüística. O sea, en cada actividad humana, el ser humano tiene una manera distinta de hablar. Aclarando que cada práctica social corresponde a una práctica lingüística. Con la aparición del ser humano van a elaborarse los primeros mitos, las primeras creaciones, las poesías más antiguas. Hay poesías más antiguas que el Código de Hammurabi, una poesía de amor encontrada, debidamente numerada en el museo, una poesía de amor dedicada al rey. El Gilgamesh y los textos más antiguos, tanto en el derecho como en la literatura, en la mitología de todos los pueblos. Para esas prácticas sociales hay unas prácticas lingüísticas. En las prácticas propias de la literatura, entonces, apareció el hombre sobre la tierra. Se da la cultura, viene la diversidad de las actividades sociales, viene el mito, la religión, el derecho, la literatura. Entonces vamos a hablar de las prácticas al interior de la literatura. Podemos distinguir entonces distintos géneros y subgéneros. Hay unos que se refieren a la narrativa y otros se refieren a la poesía. En la narrativa podemos distinguir la novela, el cuento, el minicuento. Podríamos mencionar también el campo de la dramaturgia propiamente, y en cuanto a la poesía podemos mencionar poesía lírica, la épica, la elegíaca, la bucólica.
Hago estas referencias a partir de un texto del profesor Eduardo Serrano que se llama Discurso y Géneros Textuales, donde también se analizan haiku, que se los puedo facilitar, y a través de Mónica Patricia, la Fundación Grainar, lo puede hacer llegar a todos ustedes. Ahora bien, del discurso y géneros textuales, él va a mostrar una relación supremamente pertinente y esclarecedora. Y es la manera como se articulan los modos y los géneros. Ve, sé que me estoy haciendo un poquito pesado, pero es porque creo que estas son distinciones pertinentes. Los textos ustedes los van a tener, el de Eduardo Serrano, el de esta conferencia la van a tener, y otras que Mónica Patricia les va a compartir. Entonces, hago estas referencias a partir de un texto del profesor Eduardo Serrano que se llama Discurso y Géneros Textuales del 2008. Ahora bien, a partir del discurso y los géneros textuales, él va a mostrar una relación supremamente pertinente y esclarecedora, y es la manera como se articulan los modos y los géneros. Es algo abstracto, pero vamos a explicarlos. Los modos son descriptivos cuando se dice lo que las cosas son. Los modos son narrativos cuando se dice, cuando se pasa de un estado a otro. O son argumentativos cuando uno da argumentos o explica los aspectos causales. Brevemente podría ilustrarse así. Yo describo al rey y digo cómo es el rey. Y si digo que el rey murió, estoy narrando que el rey pasó de la vida a la muerte. Es otro estado. Y si digo que el rey murió de gripa, estoy diciendo la causa por la cual el rey murió. Lo voy a repetir. El rey, describo al rey, digo que el rey murió, estoy narrando el paso de un estado a otro. Y si digo que el rey murió de gripa, sí, lo describí, paso de la descripción a la narración, y digo que murió de gripa, doy un argumento para explicar lo que sucede. Entonces ahora viene la importancia de esto. Por lo que cuando uno va a escribir un cuento, o va a escribir una novela, o está en un soneto, o en un haiku, va a organizar el texto con tal propósito. Uno va a escribir, uno va a narrar, uno va a argumentar, uno va a exclamar o va a interrogar. Entonces lo que estamos aquí es mostrando cómo los modos de organización del discurso están presentes en esas tres líneas. Son líneas descriptivas, o líneas narrativas, o líneas argumentativas, o hay de todo, porque no se excluyen entre sí, y hay veces que están todos presentes para el éxito del uno y el otro, para el éxito de la elaboración del texto. De tal manera que vamos a encontrar haikus que son descriptivos, haikus que son narrativos o argumentativos, y es que el autor no escribe espontáneamente, ni incluso el poeta japonés escribe espontáneamente, ya que elige una manera de organizar su texto poético. Como dice Ducrot, cada que uno habla orienta a su interlocutor hacia el punto que a uno le interesa. Nada es neutro al lenguaje. El lenguaje que sirve para hablar de Dios, el mismo que sirve para negarlo, el mismo que sirve para la verdad, sirve para falsear y para decir la mentira. Es el lenguaje. Y entonces, ¿cómo lo vamos a organizar? Lo que le estoy llamando la atención es que es un proceso de elaboración deliberadamente estético y organizativo.
Así que si nos detenemos en el texto de Ryokan, el ladrón huyó dejando la luna en la ventana. Estamos frente a un poema descriptivo, narrativo, porque los modos de organización del discurso no son excluyentes. Al contrario, cooperan entre sí para la producción del sentido. Además, es pertinente considerar que el texto tiene un plano de la expresión y un plano del contenido. El plano de la expresión es la forma como el poeta escribe el poema, la forma como el poeta Ryokan escribe su haiku. ¿Y cuál es el contenido? Aquello que nos dice. Veamos el poema de Kiyoshi. Lluvia repentina, roba el paraguas al espantapájaros. Nos encontramos otro ejemplo de una organización en la que se emplean los tres modos de organización del discurso poético: descriptivo, narrativo y argumentativo. Veámoslo. La lluvia repentina. Está describiendo que la lluvia fue repentina. Además que le robó el paraguas. ¿A quién? Al espantapájaros. Entonces ahí está todo. Es una perspectiva semiótica literaria. No se crea que la espontaneidad del poeta se riñe con la ciencia. Lo que no se, el poeta Alfonso Reyes, el gran humanista mexicano, decía: uno es el sentimiento poético, pero el otro es el compromiso artístico del poeta por la calidad de su obra. Volvamos a Basho y detengámonos en su concepto del haiku. Basho, 1644-1694. Es el maestro por excelencia del haiku. Llamo la atención de ustedes sobre un secreto que él nos regala: cómo y por qué él hacía sus versos. Atención, voy a leerlo despacio. El maestro por excelencia del haiku, él declaró que los dos principios de su escuela poética eran el cambio y la permanencia. Como dice Donald Kim, abro comillas, en algunos de sus mejores poemas encontramos presentes esos dos elementos. Para decirlo en términos geométricos, como expresión de un punto de intersección de lo momentáneo con lo constante y eterno. Para decirlo en términos geométricos, como expresión del punto de intersección de lo momentáneo con lo constante y eterno. Cierro comillas. Es tan didáctica la explicación de este autor que la retomo. Dice Donald Kim: esa intersección la encontramos, por ejemplo, en la que fue quizá su haiku más famoso. Vamos a leer lo que se considera el poema más famoso de haiku. Quisiera preguntar si alguno de los participantes lo sabe, el del estanque y la rana. ¿Alguno lo sabe y lo quisiera decir? Invitando a alguno de los participantes, si te parece, Mónica Patricia, si alguno recuerda o sabe el poema, o si no lo lee. ¿Lo leo? Por favor, porque ya no lo recuerdo. Bueno, dice así: el estanque antiguo. El estanque antiguo. Salta una rana. El sonido del agua. El estanque antiguo. Salta una rana. El sonido del agua. Entonces, ¿qué tenemos? Tenemos lo como nos decía él, lo constante y eterno, el estanque antiguo. El himno nacional del Japón solamente tiene una estrofa. Ahora les voy a comentar eso.
y esa estrofa alude a que se desea que el príncipe o el emperador viva hasta que le salga musgo a las piedras. Para eso se requiere los años y los años para que las piedras puedan tener el musgo. Y es una sola estrofa, la del himno del Japón. Y ahí está, en una sola estrofa, lo constante y eterno. Lo constante es esa permanencia del musgo en la historia de las dinastías japonesas y la vida del emperador, que le quieren desear a larga vida, pero al mismo tiempo se sabe que es breve. El estanque antiguo, salta una rana, el ruido del agua. Eso. Es que increíble, pero este poema tiene más de 100 versiones que ha recogido el poeta Humberto Senegal. Cualquier detalle hace cambio. Por ejemplo, yo les dije el sonido del agua, pero en esta otra versión dice el ruido del agua. Y observen ustedes, el estanque antiguo es la parte de lo permanente y eterno, de lo constante y eterno. Incluso ahora le podemos preguntar pues a los japoneses cómo es el himno del Japón, que solamente tiene una estrofa y se refiere a la antigüedad hasta que le salga el musgo a las piedras. Bueno, veamos un poema de Buzón, que era un pintor. Un libro muy hermoso de Basho se llama La senda de Oku, La senda de Oku, y está ilustrado por unos excelentes dibujos de Buzón. Este es el poema: estiércol de caballo y la roja flor caída del ciruelo. Estiércol de caballo y la roja flor caída del ciruelo llameante. Miren ustedes, se fija en las cosas más sencillas, en el cagajón. Y le escribe un poema y lo encuentra bello. Sí, entonces este poeta, que es un pintor, se detiene a ver el color de una flor de ciruelo, pero en el cagajón del caballo. Pero miren ustedes que no hace esa distinción de lo que, por ejemplo, para el arte italiano del Renacimiento sería impensable. Aquí lo sencillo, el estiércol, la flor roja caída, y sin embargo es considerado algo muy bello. Veamos el siguiente haiku. Aquí tenemos: no la aplastes, la mosca se frota manos y patas. No la aplastes, la mosca se frota manos y patas. Cuando uno va a matar una mosca, uno está armado con una cantidad de cosas, pero la forma, la estructura de la mosca mueve las extremidades de adelante como si estuviera suplicando que no la matara. Pero mire lo que se va a esconder aquí, lo que está en el plano del contenido. Quiero comentarle lo siguiente. Tenemos en un texto, en cualquier haiku, en cualquier soneto, en toda obra, una parte que se refiere al plano de la expresión y otra que es el plano del contenido. El plano de la expresión canónica para el haiku es de 17 sílabas. Pero entonces veamos finalmente qué es lo que va a aparecer en el plano del contenido, y voy a utilizar eso que aparece, que la mosca pide que no la mates, que suplique. Es que lo que aparece allí es el budismo zen, y el budismo zen lo que comporta es la compasión, ponerse en el lugar del otro, la compasión. Entonces hay que tener en cuenta para el estudio del haiku japonés 3 elementos fundamentales que están en el plano del contenido. Primero, el budismo, que viene de la India, llega a la China, pasa a Corea y llega al Japón. Budismo. Pero hay muchísimas clases de budismo. La del Japón es el budismo Chan de la China. Es el budismo Zen, que es el menos budista de todos los budismos.
Por eso tenemos ahí, podemos anotar ese poema que decía que el verde del trigo Buda el verde del trigo es mi verdad, que es con penetración con la naturaleza. Entonces tenemos el budismo que viene de Siddhartha Gautama y pasa a la India, de la India a la China, de la China a Corea y de Corea al Japón. Y el otro es también otro componente chino importantísimo y bellísimo, que es el taoísmo, el de Lao Tse, el de Mencio. Eso es bellísimo. Entonces, esa presencia del budismo, del taoísmo, incluso del confucianismo, hay mucho en el Japón. Y hay uno que es típicamente japonés, que es el shintoísmo. El shintoísmo está relacionado con el mito, está relacionado con el origen de las religiones y es al mismo tiempo un animismo, que es la que se pretende explicar el origen del poder de los emperadores en Japón. Entonces tenemos budismo, taoísmo y shintoísmo. Básicamente eso es el contenido que se encuentra en la poesía clásica japonesa. Bueno, ahora vamos entonces a pasar a otra parte, que es qué sucede aquí en Colombia o qué sucede aquí en Occidente, qué sucede en Latinoamérica o qué sucede aquí en Sudamérica. Por ejemplo, hoy en día se discute el término de Colombia. Los pueblos originarios prefieren llamarlo Abiyala, que era la tierra nutricia, así era como la llamaban los indígenas cuando llegó Colón. Después fue que se le llamó América, pero los originarios de acá la llaman Abiyala. Y aquí la llamamos América, Norteamérica, Centroamérica, Sudamérica. Entonces, pero esa distinción que hacen los originarios Abiyala ya está significando que ciertos grupos no quieren darle el mismo tratamiento. Han derribado estatuas de Colón porque hay una nueva reformulación de valores, hay pues una serie de circunstancias que van a aparecer en la poesía, en ciertas maneras de sentir, obrar y reaccionar de las distintas culturas. Pero ¿por qué les comento esto? Porque no me resulta fácil decir latinoamericano, porque no expresa tampoco las diferentes etnias afro que llegaron aquí. No hay una sola etnia afro. La lengua que se habla en San Andrés y la misma y la que se habla ya en el Palenque de San Basilio no es producto de una sola etnia afro, es producto de los gritos y los quejidos de dolor de muchísimas etnias, como lo dice muy bien Manuel Zapata Olivella. De tal manera que, ¿cómo llamar a esto? ¿Latinoamericano, sudamericano, latinoamericano? Bueno, este continente y eso porque es necesario reubicarnos conceptualmente en esto, pero el poema que escribimos en nuestros países, como los distintos países con nuestras distintas constituciones, con nuestros distintos pueblos, y donde está el español peninsular, el criollo, el afro, el indígena, el mestizo, el sambo y el mulato, toda esta mezcla y estas fusiones van a aparecer en las distintas poesías que en haiku, en los distintos haiku que se pueden escribir en nuestra latitud acá. Entonces, si fuéramos a hablar de Colombia y si fuéramos a hablar en el Valle del Cauca, entonces podríamos tener en cuenta a los grupos indígenas que lo habitaban, que tenían respeto por la madre tierra, respeto por el sol, respeto por la luna y un gran respeto por los elementos. Asimismo, considerar que llegaron los españoles con la religión católica, apostólica y romana, con la cruz y la espada,
que luego llegaron los afros y llegaron con los orichas y con el vudú y con la cultura propia de las diferentes etnias africanas. Nosotros somos blancos, negros, indígenas y la mezcla que es el mestizo, el sambo y el mulato y la consiguiente fusión de las creencias por aculturación y sincretismo. Entonces, así como para el haiku japonés uno puede encontrar el budismo, ese poema que encontramos ahora en el de Isa Kobayashi, el que dice no matar a la mosca, el que parece estar rogando que no le haga daño, allí está evidentemente la compasión del budismo que caracteriza el compenetrarse con el sentimiento del otro. Desde ese punto de vista podríamos resumir esta parte de la conferencia, de la charla, del taller. La cultura es una respuesta a la condición humana que en tanto que como práctica social, la práctica lingüística crea una práctica literaria y que en una práctica literaria hemos elegido nosotros. Para el taller es la poesía y que dentro de este campo de la poesía hemos elegido el género, el haiku, y que podemos organizarlo de la manera descriptiva, narrativa o argumentativa, exclamativa, interrogativa, etcétera. Bueno, esto es el componente del marco teórico para el haiku y entonces ahora podemos hacer una invitación a elegir los que tengan algunos haiku y los quieran compartir, a compartirlos. La metodología voy a presentar una alternativa, ¿no? Si podrían enviar varios textos a Mónica Patricia para que ella vaya pasando uno por uno o el interesado lo lee y entonces o lo lee Mónica y el interesado hace algún comentario o espera que yo lo comente o todos intervenimos según el interés que suscite el texto, lo que tú consideres, Mónica Patricia. Bueno, ya tenemos la primera participante, que es la poeta Flori Tapia. Ella no puede hablar en este momento, pero nos están enviando dos haiku muy bellos. Dice, de mariposas y amapolas tejí mis sueños. De mariposas y amapolas tejí mis sueños. Y el otro es, en las alas de su pecho se me fue la vida. En las alas de su pecho se me fue la vida. De mariposas y amapolas tejí mis sueños. Tejí mis sueños. Y el otro es en las alas de su pecho en las alas de su se me fue la vida. pecho se me fue la vida. Bueno, hacemos un comentario. ¿Qué te escribe ella? ¿Quiere que lo comentemos? ¿Quiere...? Pregunto porque realmente en este momentico sus niños están durmiendo y hago la pregunta. ¿Quieres que lo comentemos? Entonces vamos a ver qué nos escribe. Sí. ¿Quién más se anima? Recuerden que tenemos habilitado el chat de Sembremos Arte para poder recibir los poemas en caso de que no, los haiku en caso de que Mónica. no. Dime, Sandy. Uno por uno, vamos en orden. Primero, Sandy. Ok, yo escribí hace rato que estaba tratando de investigar uno, pero no sé si esté bien, si esté mal, pero tratando de hacerlo, dice así. La suavidad del agua hizo nadar los peces en camino al cauce. El río feliz sonrió. La suavidad del agua hizo nadar los peces en camino al cauce. El río feliz sonrió.
¿qué te digo? Me parece, nos ubicamos en un, eh, en un modo de organización del haiku muy descriptivo, ¿no es verdad? Es, es si comparamos el tuyo con el anterior de nuestra participante, en el anterior participante, la persona que escribe el haiku está presente, ¿no? Utiliza se me fue la vida y tejí mis sueños, que es acude a la primera persona. En tu caso, tú estás por fuera del poema, estás describiendo. Es una, es, hay una parte que no me queda del todo claro porque hablas del río, pero utilizas un verbo que se utiliza para el sendero, caminar, que me desconcertó un poquito, pero digamos, en estricto sentido, digamos, como es un verso breve que de alguna manera se describe lo que está sucediendo. ¿Cómo se define el haiku? Lo que está sucediendo, ¿no? Pero tú tienes ahí, son como 4 o 5 líneas. Tengo 4. 4 líneas. Por eso Tengo 4. Léeme cuántos tiene la primera línea. La suavidad del agua. La 5. suavidad. Del agua. 5. No. La suavidad. Ahí vayan los 5. La suavidad es 1. Del agua. Cuenta las sílabas que hay. La suavidad Van del 4. agua. ¿Ah? Una sílaba. Sua, 2. Vi, 3. Dad, 4. 4. Eso, la suavidad del 5, agua, 6, 7. Sí, son 7. La primera tiene 7. Ahora, has tocado un tema necesario. Cuando se unen 2 vocales, se cuentan por una. Sí. O sea, bueno, Bueno, entonces, sí, dime. continuamos. También hay un escritor, se llama Sergio, que quiere compartir, pero yo quiero compartir uno. Yo hice la luna se posa en el reflejo de la muerte. La luna se posa en el reflejo de la muerte. En el reflejo de la muerte. También es algo libre, ¿verdad? No se está respetando, no se está. La luna se posa en el reflejo de la muerte. Bueno, hay un momento que el poema te pertenece a ti y en otro momento el poema se abre. En este caso, te estás describiendo o estás buscando una metáfora. No es propiamente una descripción, ¿no es verdad? Bueno, ¿Cuál es el reflejo de la muerte? Estoy en un cementerio, estoy en una calavera, la luna se posa, me pierdo. En el contexto fue una imagen que me acordé, había un cuerpo como un croquis y había un charco y se veía la luna ahí, en ese charco. La luna se posa en el reflejo de la muerte. O refleja. O sea, bueno, porque si se refleja en la muerte, o sea, digamos que en el haiku, digamos, ¿qué es el haiku? Se describe lo que está sucediendo, es lo que está sucediendo. Algo que está sucediendo. Está bien, la luna es el sujeto, se posa el verbo en el reflejo de la muerte. Allí hay esta parte final. Esta parte final a mí me crea alguna dificultad en la medida en que creo que estás trabajando una metáfora. Generalmente el poeta japonés, estoy hablando de la poesía japonesa, no maneja la metáfora.
describe como el suceso o narra el acontecimiento. Pero nosotros, además de que nos involucramos en el poema muchas veces, además tenemos la tendencia a ser metafóricos, pero no el japonés no busca la metáfora. Hay veces que la metáfora para nosotros es muchas veces un motivo de, digamos, como de un reto, un desafío, un hallazgo. Somos felices encontrando unas metáforas inusitadas y sorprendentes. Y hay mucho cuento fantástico que termina en una metáfora, pero normalmente normalmente el haiku debe ser mera descripción de lo que sucede en la naturaleza o una reflexión, pero que no alcanza a tener todas esas profundidades metafísicas. Fíjate, el verde del trigo es la verdad. El verde del trigo es la verdad, Buda, ¿no? Como lo leí al principio, no me lo recuerdo ahora. Pero bueno, eso es lo que te quería decir. Bueno, gracias. Continuamos. Sergio Roda nos manda esto. Desamparado mi senda, amortajada escarcha eterna. Desamparado mi senda, amortajada escarcha eterna. Perdón un minutito. Estoy en un conversatorio, luego te llamo. ¿Aló? Bueno, mientras el profesor se va desocupando, yo voy a dar los saludos. Sigue Beatriz Cuadrado y después Miriam Torres Bonet. Bueno, Sandra Patricia Coscón nos dice muchas gracias. María Victoria Martínez, en mi ciudad lo dice la caña y el olor a cagajón. María Victoria dice, qué gusto me da volver a escuchar a mi querido profesor Javier Tafur. Alicia Restrepo manda también sus saludos. En ese momentico hay 12 comentarios. Esperamos poderlo leer más adelante todos. Continuamos entonces con Beatriz Cancelado. Estabas con el de Sergio Javier. Repite el de Sergio Javier. Retomo el de Sergio Javier que dice así. Me lo mandó el personal. Desamparado, mi senda, amortajada, escarcha eterna. Sí, bueno, Sergio Javier, mi querido tocayo, te quiero repetir la observación que hice inicialmente. Generalmente el poeta japonés se trata de excluir, no se incluye. Podrías como ponerlo en tercera persona, es lo que generalmente le aconsejan a uno cuando uno está en la iniciación, le aconsejan a uno ponerlo en tercera, no es tu senda, en su senda. Entonces se evita el protagonismo personal porque eso es muy occidental. Es una afirmación del etos personal. El etos es la forma como nos vamos afirmando, es el perfil que construimos y uno se involucra en una serie de confesiones occidentales desde los griegos hasta acá de manera impresionante. El japonés no, el japonés se excluye y fíjate que vuelves a, digamos, como se reitera algo que es muy occidental, es que terminas en una forma construyendo metáforas, ¿no? Senda de escarcha, entonces, pero que él, por ejemplo, el libro de Basho es la senda de Boku, pero la estrecha senda hasta el fin del mundo. Habla de la senda, pero es por llamar la senda perdida que va hacia el fin del mundo, pero eso es uno de los títulos de uno de los libros de él. Pero entonces te diría que me ejercitaría en algunos eventos de los poemas en hacerlos sin involucrarme, como a menos de que el poema lo exija. Hay momentos que lo exige. Gracias, maestro. Cuando Gracias. se dice, mira, es cuando se dice que el verdulero y su hija van, podría probablemente ser el mismo.
Bien, Bueno, muchas gracias. bien. ¿Puedo, A ti, hacerle una pregunta? con todo gusto. Una duda que me quedó al decir usted, o quizás comprendí mal yo, dijo que no se utilizan nexos o no se utilizan, Ah, no, no tienen artículos. no tienen artículos. No tienen Ahora, artículos. ¿qué No pasa tiene, con, a y ver, qué pasa con los pronombres personales o no existe, tampoco? tampoco existe. Tampoco. Los adverbios tampoco. Hay palabras que son construidas silábicamente para cada caso, para el hombre, para la mujer, para la rapidez. Nosotros decimos rápida, rápidamente. Gerundios, participios, tampoco, no, No, nada. esas son declinaciones que nos vienen del griego y del latín. Muchas Son gracias. entonces, es muy bueno tener contacto con hablantes nativos y entonces te vas a familiarizar con la lengua y vas a saber lo indefinido, lo indeterminado y por lo tanto lo sugerente, el poder sugerente que tiene, porque no lo puede hacer. Es una lengua supremamente interesante, y muy bella, pero no tiene esas otras características, ¿ves? Que son Bueno, forma parte de las lenguas romances. Sí, adelante. aquí se nos llenó el chat ya. Por ejemplo, tengo lecturas por aquí, lectura por acá. Entonces, desde el taller Sembremos Arte, dice, vamos en este orden, Juan Guerrero, y luego le damos paso a Beatriz Cancelado, a Miriam Torres Bonet y a Astrid. Por favor, tenemos 31 participantes, pero solamente en la pantalla me deja ver los 12 que están aquí. Entonces, para que si alguno levantó la mano, no crea que lo estoy ignorando a propósito, sino que no puedo ver sino los que están aquí reflejados, que son 2, entonces me escriben, ¿vale? Dice Juan Guerrero, sueño, disfruto, veo tus ojos negros, cálido sudor de amor. Sueño, disfruto, veo tus ojos negros, cálido sudor de amor. Bueno, podría decir que reitero la observación anterior de que estamos incluidos en el verso. Y fíjense que hay una característica que también es muy occidental, la enumeración. El japonés describe generalmente una acción, lo que está sucediendo. La estanque antiguo, salta la rana, el ruido del agua. Aquí hay una enumeración. Nosotros somos especialmente el poeta que maneja el verso libre, enumera mucho. Es distinto en la copla o distinto en el soneto, pero en el verso libre somos especialmente iterativos y reiterativos. Eh, eh, quiero decirle que podemos encontrar muchas formas del verso libre, del verso breve. Hay unos versos ingeniosos, supremamente ingeniosos, que son los llamados por Ramón Gómez de la Serna, greguerías. Hay otros que son como resultado de unas cosas profundas que se le quedan a uno y le reaparecen como unas especies de epifanías. Hay unos versos cálidos, delicados, en Rabindranath Tagore, que se llaman pájaros perdidos, y hay unos muy suaves de la literatura urdú que los llaman gazales, que son breves como el que acaba de leer Guerrero. Son como gazales, son de 5, de 4 líneas, pero tienen esa composición del verso grato, delicado, a veces enumerativo, pero en la India y la parte de la literatura urdú que lo tiene el maestro Darshan Singh, se llaman gazales. Entonces tenemos greguerías, pájaros perdidos, gazales, epifanías, y en la literatura el verso breve, el cuento breve de Botero Sea, epífanos, ¿no? También. Bueno, gracias, profesor.
No, ¿Puedo decir el mío, Mónica? Tere Cabrera. Bueno, pero vamos por orden y por favor le vas al micrófono. Vamos Ok. con Tetris cancelado. Sí, buenas noches. Buenas Hablando de mitos. Patasola fue mariposa incierta, cruzando mundos. Patasola fue mariposa incierta cruzando mundos. ¿Ves? Distingamos las tres categorías que nos dieron. No, no sé, no sé si el mito de la patasola, el mito demosófico, pues el mito, ¿te refieres a Sí. él? Bueno, Sí, sí, entonces, sí. bueno, entonces, patasola fue, repítemelo. Patasola fue mariposa incierta, cruzando mundos. O Bueno, sea, fija. va de generación en generación, no sé. Sí. Pienso. Mariposa incierta cruzándome. Sí. Claro que la explicación es, se nota el contenido de una reflexión, ¿no? Es una reflexión. Sí. Pasaría al campo del Senryu, sería como un poco más a una consideración, pero no es lo que está sucediendo. Sucede, pero involucra a lo del folclore que se llama demosófico, la patasola, la madremonte, el Sí. duende, Sí. la llorona. Pero entonces es más vale una reflexión cultural. Ah, ya. ¿Sí? Ya Pero entendí. tiene esa belleza, pero tiene un contenido que no es lo que No, está no es sucediendo cultural, es filosófico. filosófico, pero que está sucediendo en no lo que está sucediendo en un momento de la naturaleza. Más vale Sí. pertenece pues pues a esa reflexión que tú te estás haciendo. Ya, gracias. Y muy interesante verlo así y efectivamente se mantiene, ¿no? La Bueno, literatura oral la mantiene. todo el mundo está emocionado, profe, ya llevamos más de hora y media pero continuamos, ¿no es cierto? ¿Podemos continuar otro rato? Listo. Sigue Miriam Torres Bonet, Astrid Arboleda y Teresa Cabrera de México. Bueno. No se le oye, tiene el micrófono cerrado. Bueno, entonces escríbanos por el chat, yo lo leo. Continúa Astrid Arboleda. Listo. Gracias, maestro. Quiero Hola, Astrid, compartir gusto en dos. saludarte. Vamos a ver si alcanza a ser haiku. Tengo dos. Una torcaza, arcoíris con alas esta mañana. Y el otro, alondra feliz, chapuzón en la fuente en el verano. Ya. Bueno, los dos son muy bellos, pero hay algo que me motiva la siguiente reflexión. Generalmente no se utilizan los adjetivos calificativos, ¿verdad? El adjetivo calificativo es muy nuestro también. Uno lo vive utilizando porque trata de demostrar con el calificativo pero cuando tú estás describiendo, pues allí dice que es arco iris, ¿no? La estás describiendo a ella, pero utilizas una comparación, como una metáfora ahí también, la comparación. ¿El arco iris de dónde sale allí? Sí, una torcaza arcoíris con alas esta mañana. Una arco iris con alas. ¿Qué torcaza es una era? metáfora ahí, ¿cierto? Sí, ahí hay una metáfora, arco iris con alas. Esa es una metáfora. Entonces, si describieras el vuelo algo de ese vuelo, pero está bien, descriptiva y narrativa, pero lo que me resulta un poco, digamos, distante del haiku es el adjetivo calificativo, pero como verso breve es muy bello. Por eso es que habría que hacer una gran clasificación de las breverías, ¿no? Breverías.
En breverías uno se puede permitir lo que uno lo hace feliz. Este poema a ti te hace feliz. ¿Por qué ir a sacrificarlo en el altar de un haiku? Si no es un haiku, pero puede ser una linda flor en el altar de una brevería. ¿Entiendes? No es que uno tenga que hacerle daño a un poema bello por tratar de aproximarlo a un haiku, no, es que si cuando te compenetres con esa sensibilidad del haiku de lo que está sucediendo y comiences a verlo transcurrir y comiences a escribir lo que ves y en tu libreta de apuntes esa primera frasecita te va dando todo ese contenido, entonces Astrid vas a encontrarte y a todos los del taller van a encontrar que uno lleva su libreta y comienza a escribir lo que está viendo que sucede o lo que recuerda haber que ha sucedido o que le han contado. Entonces ahí va a encontrar una materia infinita para construir el haiku. Pero estas composiciones tan bellas, producto de breverías, que son gazales, que son pájaros al estilo de Tagore, entonces no hay por qué sacrificarlo en busca de otra composición. Es cuando uno está tocado, ¿ves? Pero si estás tocada de la brevería, pues hay que darle a la brevería. Sí. Muchísimas gracias, maestro. A ti, Astrid. Bueno, continuamos, profesor. Polidora Gómez nos escribe: cangrejo ermitaño retrocede ante el paisaje, desaparece. Cangrejo ermitaño retrocede ante el paisaje, desaparece. Sí. Luis Manuel Eduardo nos dice: los vientos del sur llevan por ti abriendo los brazos. Perdona. Los vientos del sur llevan por ti abriendo los brazos. Pero perdona, detengámonos en el cangrejo ermitaño, ¿no? El de cangrejo, bueno. Entonces devolvemos. Cangrejo ermitaño retrocede ante el paisaje, desaparece. Me parece un hermoso cuento fantástico. Lo veo, es una elaboración donde uno tiene que elegir en qué significa desaparecer. El cangrejo ermitaño retrocede, desaparece. Es un hermosísimo cuento fantástico. Si me voy en el plano de la realidad, estoy hablando de la extinción de una especie. Pero si me voy al cuento fantástico y me quedo en la vacilación, es que él desaparece y el sentido del verbo desaparecer es otro. Es otro. Entonces, es de la nada, pero no como categoría del inventario de los seres que desaparecen, sino en la fantasía, en esa dualidad. Una felicitación, me parece muy, muy, muy lindo. Le habías dicho a Tere y a otro que interviniera. Bueno, para continuar, Gloria Nizal de España, perdón un momentico, sí. Dice: tengo que dejarlos, ha sido un seminario maravilloso, agradezco a la Fundación Grainari, al profesor, he estado mucho en España, son las 3 de la madrugada y me levanto a las 7. Ha sido tan bueno el taller que se han quedado Flori Tapia de España y Gloria Nizal también de España. Entonces, continuamos, agradecemos, el taller queda grabado y lo vamos a compartir en el taller que tenemos desde la fundación. Bueno, continuamos. Mónica, buenas noches. Mira que tengo la manita levantada y es que he tenido muchos problemas de internet. Yo también quería leer mi haiku. Entonces, cuando me des la palabra. Gracias, te agradecemos que después de la poeta Jarmila Vanegas puedes intervenir. ¿Listo? Vamos por orden. Puedes ir en el chat. El otro poema era de Manuel Eduardo, dice: los vientos del sur llevan por ti abriendo los brazos. Los vientos del sur llevan por ti. Los vientos del sur, repite Los vientos del sur llevan por ti abriendo los brazos. Llevan por ti. Bueno, me sorprende el uso del verbo llevar. Llevan por ti. Pero abriendo los brazos también me parece amoroso,
me parece sí, cercano a la poesía amorosa japonesa, y el verbo me produce cierto extrañamiento que me exige, me parece también muy lindo, pero lo veo una afirmación de un estado del alma. Hay una colección de poemas que se llama Maniochu, y hay una serie de poemas que pueden compartir con el de Manuel, pero se ubican más en el campo del amor que en el campo del haiku de la naturaleza. Voy a leer uno del público que también nos está acompañando a través de las páginas sociales. Ya va, ahorita Feliz Domingo, sigues después de María Victoria. Jenny Tenorio dice, mares sin olas, cubiertos de lágrimas, llenos de adiós. Mares sin olas, cubiertos de lágrimas, llenos de adiós. Sí, bueno, aquí nos encontramos en un verso que es más del carácter del Senryu, hacia la reflexión metafísica y muy humana, muy bello también. Bueno, continuamos entonces en el orden que íbamos. Teresa, por favor, nos compartes. Patricia, la palabra. Corazón, vas después de María Victoria. Por favor, cierra mi... Teresa Cabrera, se prepara Jarmila Vanegas, María Victoria y Feliz Domingo. Bueno, maestro, muchas gracias. Es mi primer acercamiento al haiku. Y no sé si esto está bien, pero bueno. Piedras, ondas sonoras, olas sobre mansas aguas. Piedras, ondas sonoras sobre mansas aguas. Olas sobre mansas aguas. Vuélvelo a repetir, por favor. Sí, vuélvelo a repetir. Piedras, ondas sonoras, olas sonoras sobre mansas aguas. Sí. Bueno, eso está bastante cercano, me parece muy lindo. Si las palabras empleadas te dejan completamente a gusto, porque viene ondas sonoras. Es como los patitos que cuando está así el río tranquilo y Sí. avienta uno una piedra y sale Sí, haciendo... saltando. Saltando. Sí. Saltando sobre... Olas sonoras, ¿cómo es que dice? Vuélvelo a repetir. Piedras, ondas sonoras, olas sobre mansas aguas. Ah, sí. Tal vez puede haber una... encontré como una dificultad, ¿sabes cuál es, Tere? Que la idea de piedras es como pesada para el fenómeno que describe, piedrecillas, ¿no? Porque eso es un juego que todos hemos hecho, ¿verdad? Busca la piedra plana, pequeña, que se vaya rozando la superficie, ¿no es verdad? Pero al utilizar la piedra, no sabemos si es pesado. Es pesada para la delicadeza de una superficie rosada que le vuelve a dar la oportunidad del otro salto. Entonces hay que buscar el verbo, primero el sustantivo, la piedrecilla, ¿no es verdad? Ok. Y entonces si la pones más delicada y la pones a rozar el agua y a saltar, pues está muy bien, pero que no sabía si la piedra estaba dentro de la corriente del río o estaba sobre el agua, pero ahora ya la entiendo. Pero creo que hay la búsqueda del sustantivo adecuado a lo que nos quieres describir, ¿sí? Ok. Sí, dices, muy bien. Pues es gracias, el aprendizaje. No, muchas gracias. Muchas gracias, maestro. Está buenísimo su curso. Me encanta. Gracias a ti. Bueno, aquí escuchando de nuevo. Bueno, muchas gracias. Cerramos micrófono, por favor. Sigue Jarmila Vanegas. Hola, Jarmila. Bienvenida. ¿Estás de turno? Sí. Ya saliendo.
Hola, Carmela. Buenas noches. Buenas noches. Primera vez que voy a escribir algo, así que por favor corríjanme. En el hervor de su aliento subí, y en el frío nocturno naciste. En el hervor de su viento subí, y en el frío nocturno naciste. En el frío nocturno naciste. Es un contraste, sí. Vuelvo y te reitero, estás escribiendo en primera persona, ¿no? Que acuérdate que generalmente la tendencia en el verso japonés es hacerse impersonal. Entonces si lo escribes en tercera persona, ensaya a ver cómo lo ves. Y creo que hay dos, en un momento utilizas dos adjetivos calificativos seguidos. Mira. Sí, me toca hacerle unos cambios. Gracias, maestro. No, pero repítelo nuevamente, perdona. ¿Cómo está? En el hervor de su aliento subí, y en el frío nocturno naciste. Sí, tiene su fuerza y es un contraste. Sí. Y si lo pones es una historia. Sí, pero si lo pones en tercera persona, ve. Pero mira que acabas de decir una cosa bien importante. Una cosa es el sentimiento poético y otra cosa es el texto poético. Entre el sentimiento poético y el texto poético hay un proceso que implica elaboración. Entonces, en lo que nos queremos ejercitar es en el manejo de la creación artística, para que ese sentimiento no solamente sea un sentido como bello, sino bellamente expresado. Es allí donde uno pelea por cambia una letra, si lo deja en primera persona, si lo deja en tercera persona, si cambia un sustantivo, si le pone un calificativo, si lo pone de arriba para abajo, de abajo para arriba. Hay un consejo de un escritor ruso que es Mikhail Bakhtin, que habla de la exotopía, salirse uno del texto para mirar el texto desde fuera, a ver cómo lo ve. Entonces puede escribir tú puedes escribir como la madre o puedes escribir como la hija, puedes escribir como la hermana o como la abuelita. Entonces, ¿cuál de las aproximaciones para el mismo hecho histórico lo quieres convertir en un hecho literario, en un hecho poético? Entonces, esa búsqueda de cambios de exotopía te va a permitir lograr tal vez una modificación de las palabras con las cuales te vayas a expresar. Entonces, distinguir sentimiento poético de trabajo poético, porque lo que finalmente estás buscando es una mayor destreza en la composición artística y la belleza poética, en este caso de aproximarte más al haiku, sin sacrificar por un haiku lo que le pertenece a otro género. Hay cosas que son de otro género. Sí. Bueno, muchísimas gracias, Armina. Gracias, profesor. Gracias. A ver, ya va Miriam, un momentito. Gracias. Sigue en ese momentico María Victoria, Félix Domingo, Lilia, Tatiana Parodi, que quiere conversar, pero primero estaba Miriam Torres Bonet, que se le había silenciado el micrófono. Entonces seamos consecuentes. A ver, dinos pues, pero... Maestro, buenas noches. Muy buenas para noches, mí, Salva. Miriam, para mí el haiku es una fotografía de lo que vemos. Esto lo vi yo en Erlangen, en Alemania. Se llama Fotografía de los cerezos en flor. Árbol con flores rosadas, frutos.
Ardillas con abdomen abultado blanco, come cerezos. En el piso, más flores. ¿Lo quieres repetir, por favor? Bueno. Fotografía de los cerezos en flor. Perdón, ¿ese es un título? El título. Ese es el título. Tienes que distinguir porque a veces el haiku no necesariamente debe título, e incluso a veces basta con el haiku, el título, porque lo que nos va a decir es lo que nos estás diciendo en el título. Te vas a repetir. Esto lo vi en primavera en Erlangen, en Alemania. Árbol con flores. Árbol con flores rosadas, frutos. Ardilla con abdomen abultado, blanco, come cerezas. En el piso, más flores. Sí, sí. Bueno, fíjate que el texto se ve muy interesante. Primero habría que, la sugerencia, yo le quitaría el título, ¿no es verdad? Porque bueno. Tú lo tienes como una memoria de lo vivido, Y allí hay creo que hay unas preposiciones que se podrían suprimir. Cuando dices con abdomen abultado, el con, entonces el uso de preposiciones no son usuales para la poesía que da cuenta de, si se quiere aproximar al haiku japonés, por ejemplo, habría que una reescritura viendo de qué preposiciones se puede prescindir, porque no las tiene normalmente. Bueno. Gracias, maestro. Tengo otro bonito. No, uno por participante, lo siento, Miriam. Bueno. Feliz domingo. Bueno, gracias, maestro. Con todo gusto. Felicitaciones. Feliz domingo, cabezas. Entonces, sigue. ¿Dónde está Feliz? Se levantó. Bueno, perdió. Lilia Kituizaka, es una poeta ecuatoriana. ¿Estás por ahí, Lilia? Me pasaste. Ay, perdóname, Victoria, lo siento. Continúa, por favor. Bueno, yo voy a compartir un haiku. Dice, blancas montañas, pinos del bulevar, caminos de hielo. Ahí lo tenemos. Sí. Y el otro sería flor del cerezo, prados reverdecidos, cantan polluelos. Ahí está. Ahí tiene el haiku. Claro, se describe naturaleza, no está involucrado el autor. Y sin embargo, tiene kigo, tienen kireji. Exactamente. La palabra que acaba de utilizar ella es importante. Kigo es un requisito de la poesía japonesa y es que siempre se hace alusión a una estación. Sí, en este caso los tengo kigos indirectos porque menciono una característica de la estación, más no la estación en sí. Sí, sí, ahí está. Pero la mención de la palabra que empleó el kigo, eso es justamente lo ubica en primavera. En la estación, sí. Por eso que es el kigo directo o indirecto. Exactamente. Directo sí. Si se menciona la estación, indirecto si es una característica. Claro, está muy bien. Bueno, sí. Eso era lo que quería compartir con ustedes. Pero muy bien, y además se ve que maneja el haiku. Ahí está. Felicitación y gracias por el aporte a ti. Muchas gracias, Victoria. Bueno, feliz domingo. Sigue sin aparecer. Micrófono. Buenas, muchas gracias. Ya lo abrí. Ya, sí, ¿Sí? Ya se te escucha. Día lluvioso en tierra reseca, lombrices vivas. Pacífico mar, velero sin viento, en luna llena. Ajá. Todos tienen una descripción. ¿Sí escuchó? Sí, claro. Sí, se escuchó. ¿Me escuchas tú a mí? Sí. Bueno, entonces. Pacífico mar,
velero sin vientos en luna llena. Ya sabes, pues, Día lluvioso en tierra reseca, lombrices vivas. Sí, ahí los tiene muy bien. ¿Sabes quién fue uno de los iniciadores del haiku en Colombia? El Cías Martán Góngora. Sí, no conozco esa parte del CIA. Claro que sí. Yo tengo, claro, yo tengo una selección de poemas de él. Yo creo que te puedes Y llegar a él tener esa publicó, tiene 92 obras entre publicadas e inéditas. 92. Y tiene uno muy bello que se llama Declaración de Amor. Libros. Ajá. Sí, claro. Las algas marineras y los peces, testigos son de que grabé en la arena tu bien amado nombre muchas veces. Testiga las palmeras litorales, porque en sus verdes troncos melodiosos grabó mi amor tus claras iniciales. Esa declaración de amor del CIAS. El poeta guapireño, el Pacífico. Sí, ese hay que compartirlo con él. Perdón, profe, pero tenemos que continuar porque tengo aquí... Seguimos. Sí. Muy bueno. Hay una poeta que leyó de primero, pero no le hicimos comentario. Ella está esperando. Ella ya está con nosotros. A las 4 de la mañana, allá en España. Entonces, eso. ella nos envía dice, traen los membrillos en su ocre, las hojas que duermen en el suelo. Traen los membrillos en su ocre, las hojas que duermen en el suelo. Que si le podemos hacer algún comentario para ella es interesante. Me parece muy... 3 y 7 en la mañana. Me parece muy bellos. El membrillo es... quisiera que... ¿Ella está oyendo? ¿Nos puede aportar algo? No, ya hace ratito. Porque creo que el membrillo es un fruto. Traen los membrillos... Es el fruto. Repítelo y verás. Yo me ubico porque me demoré en recordar que la clase de fruto que es el membrillo y entonces sobre las hojas que traen, quiero poder recomponer la imagen, por favor. Traen los membrillos en su ocre, las hojas que duermen en el suelo. Sí, claro, es el proceso de madurez. Está muy lindo, me encanta. Sí. Qué bueno, me alegra mucho. Bueno, continuamos con Lilia Ituizaca de Ecuador y se prepara Tatiana. También tenemos aquí otros que han escrito, Adela Guerrero, Narda Ludeña, María Teresa Aristizábal. Entonces, Lilia, ¿estás por ahí? Lo que se puede hacer después de ella es que nos ponemos de acuerdo y repetimos nuestra sesión y entramos a hacer, damos unas explicaciones también más concretas sobre lo del Kigo y esto, y le damos un ambiente más amplio para otro día, para que todas puedan pues, participar. ¿No te parece? Porque ya son ¿Cuándo puede usted? No, pues nos ponemos de acuerdo y se lo comunicas a ella y por lo pronto le participa el haiku del arte de guardar el momento sublime, hablemos de haiku y todo esto a ellos y la página de la página web. Bueno, entonces, Lilia. Perfecto, gracias, un excelente taller. Mi haiku. La tarde vence espejismos baratos, sol encendido. La tarde vence espejismos baratos, sol encendido. La tarde vence espejismos baratos, sol encendido. Bien. Bien. Allá hay también una metáfora, porque la tarde vence, la tarde vencedora, ahí estás atribuyéndole unos calificativos a la naturaleza, ¿no? Una tarde vencedora y que vence espejismos baratos. Esta es como desde la perspectiva de quien, repítemelo, la tarde vence espejismos baratos. Sol encendido. Sol encendido. La tarde vence espejismos baratos. Sí,
una manifestación del estado del alma, pero es metafórica. La descripción no es llana, no es simple, está escondida en la metáfora o cifrada, más que escondida, está cifrada en la metáfora. ¿Y qué quieres decir? Perfecto, sí, entonces voy a... ¿Qué nos quieres decir? ¿Qué quiere decir vencer? Es como que la tarde desaparece mucho más lento en verano que en invierno. Yo tenía una polisemia ahí distinta, porque estaba sintiendo, miraba, alguien puede estar en la tarde con una ilusión, pero entonces esa ilusión es espejismo barato. Entonces me parecía que guardaba como un sentido doloroso. Tiene una polisemia muy marcada con la utilización de ese verbo, la tarde vence, un espejismo, ¿no?, barato. Calificar de barato el espejismo, ahí viene el espejismo, se torna como doloroso. Hay una polisemia que lo traslada al campo metafórico, no a la propia descripción. Sí, pero tiene mucha fuerza. Gracias. Sí. Bueno, a ti. Bueno, sigue Tatiana Parodi. Hola, buenas noches. Sí. Buenas noches. Bueno, quisiera leer el mío. Felicitaciones, maestro. Voy a ser muy breve. Y esto dice así. Tatiana, mucho gusto. Igualmente, encantada. Besar la muerte y sobrevivir en verso para burlar el llanto. De nuevo. Besar la muerte y sobrevivir en verso para burlar el llanto. Besar la muerte besar la muerte para... Y sobrevivir en verso. Y sobrevivir en verso, sí. Besar la muerte y sobrevivir para... Burlar el llanto. Sí. Bueno, fíjate, hay una actitud argumentativa y hay una digamos que la forma de organizarlo es básicamente como argumentativa. ¿Te acuerdas que hemos hablado de, sí, señor, de descriptiva, narrativa, argumentativa? Aquí hay como una apuesta de un silogismo poético, pero su fuerza es argumentativa, que no es propio de del haiku, es más vale cercano a la paradoja y a la, pues sí, a lo ingenioso, y ahí hay una rebeldía en el poema que lo acerca más como a una contraposición, a una refutación allí. Entonces, Tatiana, me produce esa sensación, pero no es el fluir, digamos, del decurso natural de la naturaleza, sino la parte argumentativa que está ripostando. Sí, señor. Muchas gracias. Y brevemente quería preguntarle también si esta influencia del Zen y del budismo en todas las artes como el tiro al arco, la pintura y demás, también se ve reflejada en la poesía como la paradoja del sujeto sin sujeto y la dicotomía entre exterior y también interior. Era algo que me llamaba mucho la atención para saber si se podía incorporar esto que aparece en otro tipo de artes. Pues sí, lo que ocurre es que el vacío del que habla el budismo, en el budismo zen, es supremamente suave. La reencarnación de la que hablan
otras religiones budistas, otras manifestaciones budistas, porque en el budismo zen está más cerca al taoísmo, que es incorporarse a la naturaleza. Y no es propiamente panteísmo, porque hay una parte del budismo que lleva pues a un panteísmo. En cambio acá se acerca de alguna manera, hay una proximidad a esa concepción de Baruch Spinoza, de la extensión, el mundo, el alma y Dios, pero no propiamente del vacío. Aquí es como la calma del budismo zen, es una calma de estar, de ser compasivo y sin ego. Sin ego, la renuncia, ¿cuál es la causa del dolor? La causa del dolor es el deseo de poseer. Y si te liberas de eso y buscas la recta palabra y el recto sentimiento y sobre todo la compasión, entonces vas a estar allí mejor, pero con mayor libertad que en todos los demás budismos. Sí, bueno, muchas gracias. Da para un debate muy amplio. Después claro lo que hablaremos. sí, yo lo comparto, sí, es para un debate mucho más amplio. Sí. Pero, bueno, muchas gracias. Hasta luego. Y Mónica, qué pena. Bueno, continuamos con Rosalba Valencia. Rosalba, ¿todavía estás ahí? Bueno, seguimos con Adela Guerrero. Oh, no. Es que Ana María Gómez, ahí está. Es que ya van a ser las 9:30, ya va siendo hora. Así que, como te digo, más vale con las que no alcancemos a hacer ahora, con ellas comenzamos la próxima vez, de que sean de primera. Bueno, profe, no sé si en esta semana podamos continuar. No, yo creo que la programamos para el próximo año, porque ya estoy en la universidad cerrando año y semestre y ya viene con otras actividades, pero lo programamos para el próximo año. Buscamos una fecha de comienzos y lo hacemos con todo gusto. Bueno, de todas formas yo voy a compilar todos estos materiales, te lo hago llegar a usted al correo y usted pues nos hace el favor y le pega una pequeña revisada y yo les hago llegar sus comentarios. Tenemos desde Guapi, no pudieron estar, pero imprimieron todo el material que le mandamos a usted, que usted nos mandó, así que estamos muy contentos. Este taller ha sido de mucha enseñanza, mucho aprendizaje. Gracias, porque la primera tenía ganas y hambre de aprender era yo. Se lo manifesté al inicio, espero leerme todos los manuales y continuar este proceso maravilloso del haiku. Gracias a todos los que nos acompañaron. Patricia, pero dale la palabra a Adela, que ya había dado la palabra a Adela. Ya está Rosalba también pidiendo palabra. No, pero terminamos con Adela porque a ella ya se la había dado. Entonces, bueno, porque ya para sí. Entonces, con todo gusto. Bueno. Adela. Patricia, Mónica, dile a Adela que lo lea. Nos está escuchando, pero creo, a ver, estoy revisando. Yo no los escucho. Yo no la veo. Tampoco. Entonces, Rosalba. Listo, Mónica. Ajá. El mío dice manglares, piñuelos, armejas, conchas, gaviotas volando. Repite. Manglares, piñuelos, armejas, conchas, gaviotas volando. Bueno, ahí está la parte de las sílabas están contadas, ¿no? Sí, ¿no es verdad? ¿Contaste las 5, 7, 5? ¿Cómo? ¿Contaste las sílabas? En el primero hay 1, 2, 3, 4, hay 6 sílabas. ¿Y en el segundo? En el segundo hay 5. ¿En el tercero? Y en el tercero hay 7. Ya. Bueno, entonces, desde el punto de vista de la distribución, te acercas, pero ya ves que uno lo cumple y otro no lo cumple, pero ahí está.
y lo otro es una descripción de, estás en el litoral, es una linda fotografía, ¿sí? Pero, sí, claro. y las vas describiendo y vas describiendo hasta que vas a dar con unos haiku, y te recomiendo leer los de, al principio, los de Elías Martán Góngora y los de Humberto Senegal. Esos materiales se consiguen en internet y él que cantó al litoral y en haikus. Hay otra distinción que también hay que hacer, es que hay uno que es alegre y otro que es triste. O, por ejemplo, el haiku alegre le llaman haikai. De eso también nos ha faltado hablar. Por eso, Mónica, para hacer estas distinciones entre el haiku y el haikai, y el kigo y el kireji, y el aware, entonces hay que, esto es un primer contacto y luego lo retomamos, ¿oyes? Bueno, entonces... Ok, muchas gracias. A ti, felicitaciones. Profesor, Okay. Te encontré el poema, el haiku de Adela, ¿lo podemos leer? Léelo. Para terminar, sí. Bueno, dice, por los caminos se apresuran los niños, el sol los sigue. No, por los caminos, debe ser el niño, ¿no? Por los caminos se apresura el niño, el sol lo sigue. El sol lo sigue. Esa es una idea muy bonita, pero se podría suprimir por los caminos, el por, no sé, por los caminos, vuélvelo a leer, por los caminos, ¿qué sigue? Se apresura los niños o el niño, el sol lo sigue. Lo que pasa es que como se copió rápido ahí en el chat. Sí, yo alcanzo a ver allí una idea muy bonita, una idea descriptiva del sol de la tarde o de la mañana, está indeterminado, me parece muy, muy bonita. Habría que ver cómo la distribución, pero me gustaría, como me lo vas a mandar, entonces yo lo considero, después le hago algún comentario, porque me parece una idea que se deja trabajar muy bien. Es lo mismo que sucede con un pedazo de mármol o de madera. Ahí está y a veces uno tiene que reacomodarlo, darle la figura. Igual sucede con la palabra que se deja poner, quitar y organizar. Entonces, eso es así. Se puede hacer distintas versiones. Bueno, ¿no? Entonces, muchas gracias por la invitación. No, profesor. Debo retirarme y un saludo para todos los asistentes que van a permanecer. Y luego hablamos, Mónica Patricia, que estés muy bien. Bueno, profesor, muchísimas gracias. Gracias a todos. Continuando con el cronograma, ya tenemos el cronograma de talleres para este año. Culminando este año, tenemos el de enero y para febrero 11 esperamos que el profesor nos pueda acompañar o cuadramos una fecha para el mes de febrero. Bueno, gracias a todos. Pido permiso para retirarme, para que puedas hablar con ellos con más tranquilidad. Con permiso. Hasta luego y gracias. Profe, muchas gracias. Muy amable. Gracias a todos. Gracias. Hasta luego. Hasta luego. Bueno, vamos por concluido el taller. Muchísimas gracias por la participación, por habernos acompañado. Ustedes saben que sin ustedes no podemos hacer estos procesos. El aprendizaje, empezando por mí, yo estoy feliz. La próxima semana tenemos a Juan Carlos Céspedes Acosta, que también nos va a dar un taller de escritura creativa. Esperamos que también nos acompañe. Y terminamos nuestra jornada con la poeta Gloria Dio Campo. En el mes de enero, la poeta Rosalba Mestizo, para que también no nos quedemos así. Entonces, de pronto hacer una sesión de 3 talleres con ella, ¿sí? Espero que también nos acompañen. Y pues estamos esperando en el mes de febrero qué va a pasar, pero por ahorita tenemos todas las pilas puestas, las expectativas y el compromiso de mejorar y de mirar la poesía como es un aprendizaje diario, constante y un compromiso para mejorar
cada día. Muchísimas gracias. Damos por terminado en este momentico la sesión en vivo. Gracias.